Buenos días. El día de hoy en la clase vamos a ver el tema de primera ley de la termodinámica. Para poder abordar este tema, tenemos que recordar lo que hemos visto en las clases anteriores sobre cómo determinar el valor de las propiedades de trayectoria, de calor y de trabajo. Estas dos propiedades de trayectoria hemos visto casos específicos de cómo calcular su valor para cada una de ellas. En este sentido, la primera ley de la termodinámica unifica y toma en consideración las aportaciones que puede tener el sistema en términos de ganancia o pérdida de energía a través de estas dos propiedades de trayectoria. Es decir, un sistema es posible que al mismo tiempo pueda ganar o perder energía en forma de calor, pero también que gane o pierda energía en forma de trabajo. Esto tiene que ver, digamos, el más reciente que vimos que fue el de calor, pues tiene que ver con que un proceso sea endotérmico o exotérmico y dependiendo de si es el primero endotérmico quiere decir que el sistema gana energía en forma de calor, si es exotérmico quiere decir que lo libera. En términos de trabajo, aquí hay que recordar que si el sistema se expande, entonces se dice que el sistema pierde energía. Por el contrario, si el sistema se comprime, se atribuye a una ganancia de energía en forma de trabajo. Como el sistema puede ganar o perder tanto calor como trabajo de forma simultánea, es necesario cuantificar cuál es la cantidad total de energía que el sistema tiene, ¿ok? Y desde este punto de vista es donde toma acción la primera ley de la termodinámica, la cual expresa una cantidad de energía que va a permitir determinar esta cantidad total. A esta cantidad de energía la vamos a denotar como energía interna. ¿Okay? La energía interna, en las ecuaciones, nosotros la vamos a escribir o la vamos a reconocer con la letra U, y cuando la veamos, pues lo que nos va a indicar es cuál es la cantidad total de energía que ganó o que perdió el sistema. Entonces, si es cierto esta situación, entonces la primera ley de la termodinámica es un balance de energía. ¿Okay? Este balance de energía pues, nos va a decir si en términos totales hubo más ganancia o hubo más pérdida. Ahí dependerá de cada caso y dependerá de la interacción que hay entre el sistema y los alrededores. Desde este punto de vista, la primera ley de la termodinámica en su forma diferencial se escribe como las contribuciones de calor más las contribuciones de trabajo en su forma diferencial, recordando que estas dos son funciones de trayectoria que están asociadas a diferenciales inexactas. Entonces, dado que estas dos contribuciones van a sumarse y nos van a decir cuál es la energía total, entonces la energía interna, esta diferencial de energía interna, pues se va a escribir de esta forma. Aquí es importante destacar que la energía interna es una función de estado, recordando que las funciones de estado se les atribuye una diferencial exacta. Fíjense cómo la primera ley de la termodinámica sí es un balance de energía porque nos dice en términos de calor y trabajo cuál es la cantidad total que tiene el sistema. Pero en términos de cómo esta ecuación está construida, es una función de estado, está igualada a dos funciones de trayectoria. Y esto pues trae alguna situación que ahorita vamos a platicar. Ahora, primero vamos a hablar sobre la integral porque la integral realmente es muy sencilla. Si nosotros integramos ambos lados de la expresión, nos van a quedar del lado derecho dos integrales que no están definidas para las diferenciales inexactas y del lado izquierdo nos va a quedar una integral definida para la energía interna. La energía interna va a ir desde un estado 1 inicial hasta un estado 2 que será el estado final. Del lado derecho, las integrales de las diferenciales inexactas dan como resultado las mismas propiedades evaluadas. Eso quiere decir que va a quedar del lado derecho va a quedar calor más trabajo y del lado izquierdo nos va a quedar un delta de energía interna. Que, bueno, al evaluar la integral realmente nos queda U evaluada de U2 a U1, entonces nos queda como U en el estado 2 menos la energía interna en el estado 1. Esto lo escribimos de una forma, siempre las cantidades finales menos iniciales se escriben como deltas y este no es una excepción y entonces se escribe así. Esta ecuación número 2 es la ecuación integrada para la primera ley de la termodinámica. Cuando a ustedes se les solicite la primera ley de la termodinámica, pues deberían describir esta expresión ya integrada en donde dice que el cambio en la energía interna va a ser igual o será debido a el calor y el trabajo que haya sido transferido entre el sistema y los alrededores.
Ahora, como he platicado hasta ahorita, la energía interna en la expresión número 2, pues sí puede ser expresada como una diferencia, como cualquier delta, ¿no? Que fue lo que hablamos. Sin embargo, nosotros no vamos a poder conocer el valor de la energía interna en el estado final o en el estado inicial de forma particular, dado que esta energía interna está siendo asociada a funciones de trayectoria, y aquí hay que recordar que las funciones de trayectoria surgen, digamos, durante el cambio de estado y define el camino para ir de un estado inicial a un estado final. Entonces, el valor que nosotros vamos a calcular en la ecuación 2 para la energía interna no nos va a permitir poder calcular el valor puntual de la energía interna en el estado inicial o en el estado final. Pero esta ecuación número 2 sí nos va a poder permitir calcular el cambio, es decir, la diferencia que hay entre estos dos estados sí se van a poder. La diferencia sí, pero los valores puntuales, estos no los voy a poder conocer. ¿Ok? Yo nunca voy a hablar de la energía interna en el estado inicial o en el estado final. Eso no lo voy a poder hablar, dada la forma en la que está construida la primera ley de la termodinámica en la ecuación número 2. Entonces, ¿queda claro por qué no puedo saber el valor de la energía interna en el estado inicial o final? Sí, ¿Sí? Ok. Y eso es muy importante porque, pues, como es una función de estado, pues nosotros podemos pensar que sí podríamos saberlo, pero no lo vamos a poder saber. Ahora, dado que vamos a poder conocer el cambio, es importante entonces establecer cuándo podríamos hablar de que el sistema ha ganado energía o ha perdido energía. Entonces, pues es bastante sencillo desde el punto de vista del delta. Si la delta U resultara cuando la calculamos en un valor positivo, entonces esto implicaría que la energía interna en el estado 2, sería esta, pues tiene una mayor magnitud que la energía interna en el estado 1, porque al hacer la diferencia, pues si queda positivo, quiere decir que en magnitud del sistema tiene más energía en el estado final. Esto conlleva a esta expresión que la energía interna en el estado final es mayor que la energía interna en el estado inicial y por lo tanto, si esto se cumple, podemos nosotros aseverar que la energía, digamos, del sistema ha aumentado. ¿Ok? Porque pasamos de un estado de menor energía en el estado inicial a un estado de mayor energía en el estado final. ¿A qué se pudo haber debido este aumento de energía en el sistema? Pudo haber sido, por ejemplo, a una compresión, ¿no? En términos de trabajo, pero también pudo haber sido a través de un calentamiento desde los alrededores al sistema. Pudo haber sido cualquiera de estas dos o una tercera opción sería que ocurran ambas al mismo tiempo, que el sistema sea calentado y al mismo tiempo sea comprimido. Si ocurren estas dos cosas, entonces el sistema va a ganar energía en las dos formas que hasta ahorita conocemos y entonces vamos a poder hablar que la energía interna ha aumentado su valor. Ahora, en contraste, si el cambio en la energía interna resultase negativo, eso implicaría que quien es más grande es la energía interna en el estado inicial y que, o sea, si de magnitud esta es más grande, lo que conllevaría a esta relación, que la energía interna en el estado 1 es mayor que la energía interna en el estado 2, y por tanto, si esto es cierto, pasamos de un estado de mayor energía en el estado inicial a un estado de menor energía en el estado final, y podríamos aseverar que la energía total del sistema ha disminuido. ¿Qué consideración o qué pudo haber pasado? Bueno, pudo haber pasado que el sistema se expandiera, esa sería una opción. La segunda es que estuviéramos tratando con un proceso exotérmico donde se liberara energía hacia los alrededores. Eso puede ser una reacción exotérmica, por ejemplo, un ejemplo. Pero también puede pasar la combinación de ambas cosas, que estemos frente a un proceso exotérmico donde además el sistema experimenta una expansión. Podrían pasar estas dos cosas de manera simultánea. Entonces, cuando nosotros miremos el valor de delta U, lo que nosotros vamos a saber en general es si la energía total del sistema aumentó o disminuyó. ¿Ok? ¿Queda claro eso? sí. Sí. Ok. Bueno, todos los casos que vamos a analizar van a estar englobados en esta tabla que incluye 4 casos. Estos 4 casos, pues realmente pues lo que nosotros tenemos que hacer siempre que tengamos un problema es saber en cuál de estos casos nosotros estamos localizados para saber qué valor de energía interna nosotros esperamos. ¿Ok? El caso 1 y el caso 4 son los extremos y son con los que voy a comenzar porque en esto solo hay una posibilidad. Por ejemplo, en el caso número 1, que sería este,
yo tengo la particularidad que el calor es positivo. Eso quiere decir que estoy frente a un proceso endotérmico, que aquí está marcado. ¿Ok? Tengo un proceso endotérmico, quiere decir que el sistema se está calentando. Desde los alrededores están dando energía al sistema. Y tengo un trabajo positivo, el cual engloba o se está haciendo referencia a un proceso de compresión. ¿Ok? Entonces, si el caso donde yo estoy analizando están ocurriendo estas dos situaciones, que el sistema está siendo calentado y al mismo tiempo comprimido, pues la única opción que queda al tener dos magnitudes positivas, las dos funciones de trayectoria que son calor y trabajo, pues el único resultado que yo puedo tener es que la energía interna tenga un valor positivo. Si tengo un valor positivo, entonces nosotros estaríamos hablando de este caso, el primero de la tabla número 1, y entonces nosotros podemos decir, pues que en el caso 1, la energía del sistema ha aumentado. No hay otra opción. ¿Ok? Ahora me voy al caso 4, que es el extremo. Bueno, en este caso número 4, pues yo tengo los procesos opuestos, que en términos de calor haya una pérdida y esto se va a deber a que se tenga un proceso exotérmico y en términos de trabajo también se tenga pérdida de energía debido a una expansión del sistema. ¿Ok? Dado que ambas funciones de trayectoria tienen una magnitud negativa, pues simplemente al hacer la suma, dos cantidades negativas, pues dará resultado a una cantidad con una magnitud mayor, pero de signo negativo, y entonces, pues nosotros estaríamos hablando que el cambio en la energía interna para el caso número 4 será negativo y estaremos en el segundo caso de la tabla número 1, en donde podemos aseverar que la energía del sistema ha disminuido. Entonces, se dan cuenta, realmente es bastante sencillo determinar el valor de la energía interna, porque realmente solo es la suma. Pero hay ciertos casos en donde no solo el signo es importante, sino también la magnitud. Y esos casos son el caso número 2 y el caso número 3, porque ahí vamos a tener, digamos, momentos en los que se debe analizar quién está aportando mayor ganancia o mayor pérdida para poder determinar el total. Por ejemplo, en el caso número 2 tenemos una combinación de procesos, ¿no? Uno donde el calor es positivo, quiere decir tenemos un proceso endotérmico, ahí por ejemplo hay un calentamiento hacia el sistema, pero el sistema a través de este calentamiento está experimentando una expansión, es decir, tiene asociado un trabajo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí pueden pasar dos cosas. Si el calor es el que tiene la magnitud más grande, que sería entonces pues yo voy a tener el signo positivo, ¿ok? Porque si calor tiene un valor más grande que trabajo y calor tiene un signo positivo, pues entonces el cambio en la energía interna será positivo. Y querrá decir este caso que a pesar de que el gas se expandió y hubo una pérdida de energía a través de la expansión del gas, en este caso aquí, en global, en total, el sistema sí ganó energía porque en magnitud la ganancia de calor fue más grande que la pérdida que se tuvo de trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir con este caso? Que cuando ustedes vean que haya una de las dos funciones de trayectoria sea negativa, no necesariamente implicará que el sistema ha disminuido su energía. Tenemos que compararlas y tenemos que ver qué pasa en conjunto. ¿Ok? En este caso, si el calor es el que tiene la mayor magnitud, entonces tendremos que el cambio en la energía interna será positivo a pesar de la pérdida de trabajo. Por el contrario, si quien tiene el cambio, digamos, la magnitud más grande es el trabajo debido a la expansión, entonces si este es el que tiene la mayor magnitud con respecto al calor, pues entonces vamos a tener este caso donde el cambio en la energía interna será negativo, puesto que el trabajo que tiene un signo negativo será más grande en magnitud que el calor que tiene un signo positivo, y entonces en como subcaso del caso 2, tomará mucha más relevancia la pérdida que está experimentando el sistema por la expansión que la ganancia que se está teniendo a través de un proceso endotérmico. Entonces, si el calor en magnitud es más grande, el trabajo es más grande en magnitud que el calor, entonces tendremos un signo total indicando que hay una pérdida de energía de manera global. ¿Ok? ¿Queda claro cómo leer estos dos subcasos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Ahora, el tercer caso, pues es algo similar, es la combinación opuesta. ¿Ok? En el tercer caso, tengo la combinación de que tengo
un proceso exotérmico, dado que el calor en este caso es negativo, y el trabajo al ser positivo, me estoy frente a una compresión, el sistema está siendo comprimido. Ahora, las dos posibilidades que puedo tener, pues, son que en primera instancia, que el calor tenga una mayor magnitud que el trabajo. Si esto llegara a ocurrir en este caso, que el calor tenga una mayor magnitud, que el trabajo al tener un signo negativo, pues va a ser más grande la magnitud que el trabajo asociado a la compresión. Eso quiere decir que me va a llevar a esto a un caso en donde la energía interna va a tener un signo negativo debido a que calor en magnitud es más grande que trabajo. Por el contrario, cuando yo tengo el caso que el trabajo sea el que predomina, el que tiene la mayor magnitud entre las dos funciones de trayectoria, estaré en el subcaso que está aquí como 3A, digamos sería el caso 3A, en donde el trabajo tiene mayor magnitud que calor, pues entonces vamos a tener que la energía interna, el cambio total de energía, tendrá un valor positivo y podremos aseverar que el sistema ha ganado energía muy a pesar de que hubo una pérdida en términos de calor, es más importante la ganancia que se tuvo a través de trabajo. ¿Ok? Entonces es muy importante que siempre sepamos en cuál caso nosotros estamos trabajando para saber qué valor de energía interna esperar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en esto? Esta tabla es muy útil. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora, la energía interna, pues es una cantidad, digamos, que nos va a permitir conocer si cuál es la ganancia total de energía, pero aquí hay que recordar que al ser una función de estado, pues, pues nosotros debemos de analizar diferentes casos que ya hemos visto, digamos, desde el inicio del curso. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos con las leyes empíricas, allá comenzamos a analizar procesos de manera individual. Proceso isotérmico, proceso isocórico, proceso isobárico, son los tres procesos que analizamos de forma independiente. Entonces, dado que en cada uno de estos procesos una de las propiedades permanecía constante, en el proceso isotérmico la temperatura, en el proceso isobárico la presión y en el proceso isocórico el volumen, entonces vamos a determinar cómo se calcularía la energía interna en cada uno de estos casos porque hay ciertas particularidades. ¿Ok? Entonces vamos a revisar tres, digamos, pues sí como tres subtemas, digamos, para la energía interna, en donde vamos a evaluar estas dependencias. En el primer caso, vamos a analizar cuál es la dependencia que tiene la energía interna con la temperatura y el volumen. ¿Ok? Este es de manera general, vamos a partir de esta expresión y luego vamos a hacer la consideración que viene acá arriba a volumen constante. ¿Ok? Pero permítanme escribir esta expresión porque es importante que ustedes conozcan que también desde el punto de vista de que es una diferencial exacta, lo que describe, digamos, a las funciones de estado, es que nosotros de manera diferencial podemos escribir la expresión que está del lado derecho a partir de conocer cuál es la dependencia que tiene con otras propiedades del sistema. En general, cuando nosotros tenemos una diferencial total, está asociada con que esta propiedad que va a ser evaluada solo depende de otra propiedad del sistema. Cuando nosotros ocupamos parciales, diferenciales parciales, quiere decir que al menos la propiedad que vamos a evaluar depende de dos o más propiedades. En este caso, nosotros estamos hablando de la dependencia de la energía interna con respecto a dos propiedades, temperatura y volumen. Entonces se deben describir las diferenciales parciales. Es relativamente sencillo escribir esto, porque si ustedes se fijan, lo que está del lado derecho lo que dice es lo siguiente. El primer término, aquí dice, este es el cambio de la energía interna, bueno, la dependencia de la energía interna con respecto de la temperatura cuando el volumen es constante. ¿Ok? Esto es lo que aquí está escrito. Cuando hay cambios infinitesimales de temperatura. ¿Ok? Entonces, en este primer término, lo que he escrito es la dependencia de la energía interna con respecto de la temperatura y mantengo constante a la otra propiedad. ¿Ok? Entonces, ya escribí la primera dependencia. La segunda dependencia, pues entonces debe de ser lo opuesto. Ahora voy a escribir la dependencia de la energía interna con respecto del volumen, manteniendo a la temperatura constante y teniendo cambios infinitesimales en el volumen. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo ya escribí aquí la dependencia para estas dos propiedades
Y realmente fue sencillo. Ustedes podrían escribir esto para cualquier función de estado como dependencia de cualquier otra propiedad del sistema. Entonces, sí se dieron cuenta que relativamente esto es sencillo de escribir. Es el cambio de la propiedad de interés con respecto de una de las dos propiedades con las cuales se desea evaluar su cambio, manteniendo a la segunda constante. Y luego en el segundo caso, pues estos papeles se invierten. ¿Ok? ¿Sí lo notan? Sí. ¿Sí? Entonces no le tengan miedo a estas expresiones, pero esto lo podemos escribir porque esto es una diferencial exacta. Por eso aquí dice que el cambio en la energía interna de diferencial exacta es igual a lo que tenemos del lado derecho. Ahora nos vamos a apoyar un poco en lo que hemos aprendido. El cambio en la energía interna de forma diferencial, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, puede ser escrito como la suma del calor y del trabajo, cada uno de ellos en su forma diferencial correspondiente, allí asociado a una diferencial inexacta. Entonces yo puedo escribir que la diferencial inexacta de calor más la diferencial inexacta de trabajo va a ser igual a las dos aportaciones que tenemos aquí en términos de las diferenciales parciales. No le hice nada al lado derecho, el lado derecho quedó exactamente igual. Ahora, nada más para el tercer paso, voy a escribir, en vez de escribir la diferencial inexacta de trabajo, voy a escribir la definición de trabajo que vimos en el tema de trabajo, que si ustedes se acuerdan, esta fue la definición que ocupamos para cualquier tipo de trabajo que analizamos, tanto reversible como irreversible. Entonces, la diferencial inexacta de trabajo, particularmente hablando, puede ser escrita como el producto de la menos presión externa, que si ustedes se acuerdan, en el caso del proceso irreversible, la presión externa es una cantidad constante y esto se multiplica por la diferencial de volumen. ¿Ok? Entonces, ahí solamente escribí la definición de trabajo. ¿Ok? Ahora, aquí es del punto en donde vamos a analizar un caso particular. Vamos a analizar un proceso isocórico. Al decir que yo voy a analizar un proceso isocórico, pues lo que se entiende es que no va a haber cambio de volumen. En términos de la diferencial, quien va a ser igual con cero, pues va a ser la diferencial del volumen va a ser igual con cero. Eso quiere decir que este término que está localizado aquí aquí a la derecha de la expresión, pues va a ser igual con cero y simplemente me voy a quedar con pues con la primera aportación, con la primera diferencial, que es esta. Solamente me voy a quedar con esta. ¿Ok? Ahora, bueno, y también perdón, también me faltó decir que este es cero, la de trabajo, aquí, ¿ok? Entonces, estas dos son cero. Entonces nos queda solo el primer término, que es la diferencia inexacta de calor, va a ser igual a este término donde tenemos la parcial de la energía interna con respecto de la temperatura a volumen constante por la diferencial de temperatura, ¿ok? Que eso es lo que está escrito acá abajo. ¿Sí lo ven? ¿Sí queda claro cómo llegué a esta expresión? Sí, profe. ¿Sí? Ok, ahora aquí viene una definición, ¿ok? Y bueno, esta definición ustedes realmente sí la conocen porque cuando vimos la capacidad calorífica, ustedes sí me dijeron cuál era la definición de ella. Eso lo vimos en la clase anterior. Y entonces, pues ustedes allá dijeron que la capacidad térmica, digamos así, sin ser específica, sin ser molar, pues es la energía necesaria para aumentar un Kelvin o un Celsius la temperatura de un cuerpo, ¿no? Pues, en el caso que estábamos analizando particularmente allá, pues era de un metal, ¿no? Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, cuando paso la diferencial de temperatura, que es la que tengo aquí, la paso dividiendo del lado izquierdo, me va a quedar este cociente, ¿ok? Que queda la diferencial inexacta del calor. Bueno, aquí permítanme decirles que le puse este subíndice V al calor porque está siendo tratado en un proceso a volumen constante. Entonces, va a ser muy común que ahora escribamos al calor este subíndice V cuando hablemos de un proceso isocórico, ¿ok? O sea, la primera vez que aparece el subíndice es aquí, cuando yo digo lo de la diferencia, ¿ok? Entonces, pues hasta ahí vamos bien, ¿no? Más o menos. Profesor, yo tengo una duda. Es que no entiendo muy bien. ¿La capacidad calorífica cómo se diferencia del calor específico? El específico tiene que ser con propiedad, entonces casi siempre nosotros trabajamos con propiedades, ya sean específicas o molares, ¿vale?
Vale, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, desde este punto de vista, bueno, si ustedes se fijan las unidades que tendría este cociente, digamos, aquí lo que estaríamos evaluando es la dependencia del calor con respecto de la temperatura a volumen constante, por eso tiene el subíndice, pues las unidades que tiene son de energía entre temperatura. Ahí las puse en unidades del sistema internacional, pero pues ustedes saben que también puede ir en Celsius y eso lo platicamos la sesión anterior. ¿Ok? Entonces, por definición, a este cociente del calor a volumen constante con respecto a la temperatura se le conoce como la capacidad calorífica a volumen constante y se le denota como CB. ¿Ok? La CB es la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la energía necesaria que se le debe de suministrar al sistema para aumentar un Kelvin, en este caso, la temperatura del sistema, cuando el proceso ocurre a volumen constante. Entonces, ahora vamos a distinguir que esta cantidad requerida para aumentar la temperatura del sistema, pues puede ocurrir a volumen constante o a presión constante, como ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, para distinguirlos, entonces se les atribuye el subíndice correspondiente al proceso. Cuando yo vea CB, entonces yo digo, ah, ok, esa es la capacidad calorífica que resultó durante un proceso a volumen constante. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora fíjense, esta expresión que está aquí, yo lo pasé dividiendo del lado izquierdo, entonces me queda la diferencial inexacta de calor a volumen constante entre la diferencial de temperatura, aquí está. El segundo término que está aquí es la parcial de la energía interna con respecto de la temperatura a volumen constante, la escribí acá. Y entonces, si este primer término dijimos que es la capacidad calorífica a volumen constante, entonces yo puedo tener esta igualdad para la ecuación número 4. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora, en vez de escribir lo que justamente le decía a su compañero, pues que realmente la capacidad calorífica o la capacidad térmica, también en algunos libros le dicen así solo capacidad térmica, dependiendo el libro que ustedes tomen, es una propiedad extensiva. Entonces, no nos gustan esas y ya vimos en el tema anterior de calor cómo podemos utilizar una capacidad calorífica específica, que ya acordamos que es la cantidad de energía requerida para aumentar la temperatura a 1 grado Celsius o 1 grado o 1 Kelvin de 1 gramo de una sustancia. Allá es 1 gramo porque es específico. Ahora vamos a hablar en términos de una propiedad molar. Entonces, digamos, la definición que aprendimos en la primera clase que tuvimos del curso que hablamos de propiedades molares, acordamos que una propiedad molar, por definición, es el cociente de la propiedad de interés entre la cantidad de sustancia. Y que la manera en la que nosotros vamos a denotar una propiedad molar, pues era poniendo una barra, ¿no? Como lo hicimos con el volumen molar. El volumen molar era volumen y la barra arriba. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí va a quedar CB molar va a ser igual al cociente de la capacidad calorífica volumen constante entre la cantidad de sustancia del sistema. Entonces yo voy a despejar a la capacidad calorífica a volumen, porque es la que yo tengo aquí en esta expresión. Entonces me va a quedar que CB va a ser igual al producto de NCB molar. ¿Ok? Entonces, bueno, lo voy a poner acá abajo nada más. CB me va a quedar que esto es igual a NCB molar. ¿Ok? Bueno, ahora permítanme relacionar de la ecuación número 4 el primer término, no, perdón, el segundo término con la CB, que sería el último término de la igualdad. Entonces voy a pasar a la diferencial de temperatura del lado derecho y entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar la diferencial de la energía interna por el producto NCB y me va a quedar el producto NCB porque estoy sustituyendo a CB y del lado derecho me va a quedar la diferencial de temperatura. Fíjense cómo las parciales que están escritas aquí ya las escribí acá como diferenciales totales. ¿Por qué? Porque ya en este caso, cuando hice la simplificación de a volumen constante, entonces quito esta segunda propiedad de la cual se está evaluando y entonces puedo pasar de una parcial a una diferencial total. Entonces, por eso aquí yo ya escribo diferenciales totales, porque la dependencia con el volumen fue quitada cuando yo asumo que ocurre un proceso a volumen constante. Esto simplifica, bueno, pues el entendimiento de la integral, porque pues ya queda en términos de diferenciales totales que entendemos y entonces nos queda
Del lado derecho, perdón, del lado izquierdo nos va a quedar la integral que ya resolvimos hace un ratito, la integral de la energía en el estado inicial hasta la energía en el estado final, diferencial de energía interna, es igual al producto NCB molar por la integral de la diferencial de temperatura desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Fíjense cómo la CB molar la he tomado fuera de la integral. ¿Qué significa que la haya tomado fuera de la integral? Es constante. Es constante. Es constante, ¿ok? Entonces, es una constante en el intervalo, importante aquí decirlo, en el intervalo de T1 a T2, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciéndole yo al sistema? Pues el sistema está cambiando su temperatura. Eso es lo que vamos a evaluar, ¿no? Según lo que está diciendo ahí la integral. Muy importante mencionar que la capacidad calorífica no necesariamente siempre es constante. Pero hasta este momento del curso vamos a asumir que la capacidad calorífica es una propiedad que puede ser constante y que sí lo es en algunos casos. O sea, sí hay muchos casos en donde sí es un valor constante, como por ejemplo en el agua, el valor de la capacidad calorífica del agua en aquel entonces, que en la clase pasada, pues hasta ya no sabemos el valor. Pero hay otros donde no va a ser constante y donde van a tener la función de un polinomio. Entonces vamos a volver a ver polinomios dentro de unas semanas y cuando eso ocurra la capacidad calorífica no podrá ser tomada fuera de la integral. Retomaremos esta integral en unas semanas. ¿Ok? Pero en este momento vamos por el caso simple, el más sencillo. La capacidad calorífica volumen constante molar es una constante, sale fuera de la integral y el resultado de las integrales pues es bastante sencillo. Del lado izquierdo me queda la delta U, que sería el cambio de la energía interna, U2 menos U1. Lo expreso como delta, propiamente así las funciones de estado las vamos a escribir como deltas, como cambios. Del lado derecho me va a quedar el producto NCB que no sufrió ningún cambio y me va a quedar ahora un delta de temperatura que va a estar escrito como T2 menos T1. Podría ser que en algún libro en vez de decir T2 menos T1 simplemente diga delta T. ¿Están de acuerdo en esto? Sí. ¿Qué esperaría yo si el sistema es calentado? ¿Qué signo va a tener el delta T si el sistema es calentado? Positivo. Positivo, ¿no? Porque el delta T, ¿qué signo va a tener? Positivo, ¿no? Sí. ¿Sí? Y si el sistema es enfriado, ¿cómo será el delta T? Negativo. Negativo. Y como N y como CB son cantidades positivas, entonces la delta U me va a quedar negativa. Entonces, fíjense, esta ecuación número 5 yo la tengo que escribir en el ecuacionario porque me va a permitir calcular el cambio de la energía interna cuando haya un cambio en la temperatura. La primera ley de la termodinámica también me permite calcular la energía, el cambio en la energía interna, pero allá tengo que calcular individualmente el calor y el trabajo. Ahora ustedes saben que calcular calor o trabajo de forma individual, pues puede ser complicado dependiendo del caso que tengamos enfrente. ¿Ok? Esta ecuación número 5 puede ser un camino mucho más práctico con solo saber las temperaturas que el sistema está teniendo en un estado inicial y en un estado final. Fíjense cómo en la ecuación 5 yo no tengo que saber particularmente hablando ni el calor ni el trabajo. Pero ¿cuándo yo voy a poder ocupar esta ecuación? Es lo que vamos a platicar un poquito más adelante. Pero esta la vamos a poner en un cuadrito, ¿ok? Energía interna es igual a NCB delta T. ¿Hasta ahí vamos bien, más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora permítanme relacionar el primer término con el segundo término, ¿ok? Entonces voy a escribir esto. La diferencia inexacta de calor a volumen constante, entre la diferencial de temperatura va a ser igual a la parcial de la energía interna con respecto de la temperatura a volumen constante. Ahora, pues si es cierto lo que dije arriba, entonces yo podría escribir esta parcial ya como diferenciales totales, entonces me quedaría diferencial de U entre diferencial de T, y si ustedes se fijan, pues la diferencial de T está dividiendo en los dos términos, entonces yo puedo, bueno, hacerlo 1 cuando pase multiplicando alguna del otro lado de la igualdad, y entonces me va a quedar que la diferencial inexacta de calor a volumen constante va a ser igual a la diferencial exacta de la energía interna.
integrándolas, respetando pues sus diferentes formas de integrar por el tipo de diferencial. Del lado izquierdo me quedaría la integral de la diferencial inexacta de calor, que va a dar como resultado el calor propiamente, pero fíjense cómo sigue teniendo el subíndice de volumen constante, porque seguimos en este caso en donde el volumen del sistema es constante. ¿Okay? Del lado derecho, pues me va a quedar la integral de la energía interna con respecto a un estado inicial y a un estado final, y esto va a resultar como delta U. ¿Ok? Acá abajo, bueno, lo escribí como en espejo, digamos, bueno, la igualdad la escribí primero poniendo la energía interna, pero bueno, pudo haber quedado también calor a volumen constante es igual a delta U, pero bueno, la escribí de esta forma por lo siguiente. De manera, digamos, ¿cómo decirlo? Como su definición de lo que es la energía interna, pues lo describe la ecuación número 6. Por definición, la energía interna es el calor transferido entre el sistema y los alrededores a volumen constante. ¿Ok? Esa es como la definición. Cuando yo oiga energía interna, pues yo debería de pensar pues que es la cantidad requerida o que fue transferida entre el sistema y los alrededores a volumen constante, por definición. ¿Ok? Y aquí quiero hacer mucho hincapié en esto, por definición, porque ahorita vamos a resolver un problema y vamos a platicar un poco más de la versatilidad que tienen estas ecuaciones, considerando que son funciones de estado. Pero, por definición, la energía interna, de acuerdo a la ecuación número 6, es el calor transferido a volumen constante. ¿Ok? Esta ecuación número 6 también tiene que ir a nuestro ecuacionario. ¿Ok? Entonces ya tenemos una ecuación más. Fíjense, ya tenemos varias. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Las que van al ecuacionario en general son las rojas. Sí. Ah, ok. Y casi siempre las pongo en rojo en todos los documentos, ¿eh? Para que no haya, para que siempre sepamos, ¿no? Cuál es la que tiene que ir. Bueno, ahora, vamos a evaluar, digamos, desde el punto de vista de la diferencial inexacta perdón, de la forma diferencial de la primera ley de la termodinámica, vamos a evaluar ahora en un proceso isobárico. ¿Ok? Entonces, para evaluar esto, vamos a partir primero de la definición de la primera ley de la termodinámica en su forma diferencial. Está escrita aquí. ¿Ok? Dice que el cambio en la energía interna va a ser igual a la aportación que tengamos para calor, que sería la diferencia inexacta de calor, y aquí debería escribir más la diferencia inexacta de trabajo, pero bueno, como sabemos que la diferencia inexacta de trabajo es igual a menos la presión externa por la diferencial de volumen, aquí lo he escrito. Pero realmente esta es la primera ley de la termodinámica en su forma diferencial. Ahora voy a integrar. ¿Ok? Entonces, pues la integral del lado izquierdo ya la vimos, es la misma integral para una diferencial exacta, desde un estado 1 hasta un estado 2. Luego, esto es igual a la integral de la diferencial inexacta del calor, no hay nada nuevo. Luego, para el tercer término, tomamos fuera la presión externa porque, si ustedes se acuerdan, el tema de trabajo, la presión externa era constante, por tanto, me queda únicamente la integral de una función de estado, que en este caso es el volumen, y de manera análoga a lo que hicimos con la energía interna, pues la integral queda definida desde un volumen 1 hasta un volumen 2, y entonces así queda la integral. Ahora aquí es donde viene la particularidad. En el caso anterior, evaluamos en un caso isocórico. Ahora vamos a evaluarlo en un caso isobárico. En un caso isobárico, pues lo que pues, tiene que ocurrir es que la presión en el estado 1 sea igual a la presión en el estado 2. Y si ustedes se acuerdan, en algún punto cuando estábamos viendo el trabajo irreversible o el trabajo reversible, nosotros llegábamos a las consideraciones que la presión externa puede ser igual a la presión del gas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Sí? Ok, si no nos acordamos, tenemos que ir al video de trabajo y allá en trabajo vamos a acordarnos que en algunos casos la presión externa pues era igual, por ejemplo, en el irreversible, pues era igual en el estado final, y en un proceso reversible la presión externa en todo momento era igual a la presión del gas. Bueno, tomando esto en consideración y que el proceso es isobárico, pues la presión externa puede ser igual a la presión en el estado 1 y en el estado 2 del gas. ¿Ok? Entonces, permítanme meter a la presión externa que está aquí. Voy a meterla dentro del paréntesis y entonces me quedaría presión externa por volumen 2 menos presión externa por volumen 1.
¿ok? Dado que hago la consideración que estas dos presiones externas están igualadas a las presiones del gas porque es un proceso isobárico, entonces yo puedo escribir presión 2 por volumen 2, que sería el equivalente a escribir presión externa por volumen 2. Entonces le voy a poner el subíndice correspondiente que tiene aquí el volumen, menos presión 1 por volumen 1, que sería el equivalente a escribir presión externa por volumen 1. ¿Ok? Esto solo lo hago para reacomodar las expresiones porque, si se fijan, la integral de la energía interna pues me va a quedar U2 menos U1. Aquí está. La integral de calor pues me va a quedar simplemente calor. Pero fíjense cómo ahora que he hecho la particular de decir que esto es un proceso a presión constante, aparece el subíndice P. ¿Ok? Que al igual que en el caso anterior, está denotando el proceso en el cual está siendo analizada esta ecuación. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar de QP, que es el calor transferido a presión constante. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Esta expresión que acabamos de ver se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora fíjense, del lado derecho y del lado izquierdo tengo un estado final y un estado inicial. El estado final está definido por el subíndice 2, el estado inicial está definido por el subíndice 1, y entonces yo puedo juntarlos. Entonces, para juntarlos, lo que voy a hacer es pasar todo lo que tenga estado 2 y lo voy a juntar, todo lo voy a pasar del lado izquierdo y también lo del estado 1 lo voy a pasar del lado izquierdo. Eso quiere decir que primero, este término que está aquí restando, menos presión 2 por volumen 2, lo voy a pasar del lado izquierdo. ¿Cómo va a pasar? Pues va a pasar con el signo positivo y me va a quedar energía en el estado 2 más el producto presión-volumen en el estado 2. Ahora, este segundo término tiene este signo negativo, por este signo negativo da positivo, cuando lo paso del lado izquierdo da negativo, y cuando yo este signo negativo lo factorizo, entonces dentro me va a quedar la energía interna en el estado 1 más el producto P por B en el estado 1. Si se fijan que de este lado pasaría negativo, pero como factorizamos el negativo, queda aquí como una suma. ¿Sí están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Profe. ¿Sí? Ok. Fíjense qué particularidad, y fíjense, la manera en que lo ha agrupado, pues tiene todo pues cómo decirlo, tiene todo un fin, ¿no? La energía interna, la presión y el volumen, las tres son funciones de estado. Entonces, ¿qué da en conjunto la combinación de tres funciones de estado? Una función de trayectoria. Una función. Bueno, eso es lo que dice esta expresión. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que aquí dice que la combinación da esto, ¿no? Una función de trayectoria. Estoy de acuerdo. Pero a ver, bueno, vamos a suponer, si yo sumo cosas iguales, ¿qué me va a dar como resultado? Cosas iguales. Pues o sea, si yo sumo perros, al final la suma de perros me va a dar en perros, ¿no? O sea, si yo sumo, no sé, personas, pues me va a dar pues, el resultado en personas. Bueno, pasa lo mismo con las funciones de estado. Si yo tengo una combinación de funciones de estado, lo que da como resultado esta combinación, pues es una nueva función de estado. ¿Ok? Esta función de estado fue denotada como entalpía y básicamente cuando ustedes la buscan en la literatura, se dice que la entalpía, que es denotada con la letra H mayúscula, es igual a U más PV. ¿Ok? Pero luego uno no entiende por qué esta igualdad termodinámica existe. Bueno, realmente existe cuando se evalúa un proceso a presión constante y se hace este reacomodo de términos. Entonces aquí sí toma sentido que tengamos la combinación de funciones de estado en el estado final y la combinación de funciones de estado en el estado inicial. Ahora fíjense la particularidad, es combinación de funciones de estado en el estado final menos la combinación de funciones de estado en el estado inicial. Es decir, es estado final menos estado inicial. Tiene la forma de una función de estado. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, pues partiendo de eso, pues a alguien se le ocurrió. La verdad es que en la historia de esta ecuación, la verdad no sé quién lo propuso, pero pues propone que si esto es cierto, pues entonces la entalpía es igual a la combinación de la energía interna más el producto PV. Y esta expresión que está escrita aquí, H es igual a U más PV, digamos, muy conocida y ustedes, pues si ponen entalpía en el buscador, muy probablemente les va a salir esta relación termodinámica, pero ahora ustedes saben de dónde proviene, del análisis de un proceso a presión constante.
¿ok? Particularmente hablando entonces, pues lo que yo tendría sería, de este lado sería esta propiedad en el estado final menos esa propiedad en el estado inicial. Dicho ya en términos de entalpía, sería la entalpía en el estado final menos la entalpía en el estado inicial va a ser igual al calor a presión constante. Dado que es una función de estado y tenemos estado final menos estado inicial, pues escribo la delta correspondiente, que sería la delta H, es igual al calor a presión constante. Entonces, ahora, por definición, la entalpía es el calor transferido entre el sistema y los alrededores a presión constante. Fíjense el contraste que tenemos con lo que dijimos antes. Para la energía interna es el calor transferido a volumen constante por definición. Delta U es igual a calor a volumen constante. Por el contraste, la entalpía, por definición, es el calor transferido a presión constante. ¿Okay? Entonces, tanto delta U como delta H están relacionadas con el calor, pero va a depender. Si es a volumen constante, entonces está asociado con la energía interna, el calor. Si es a presión constante, el calor está asociado con la entalpía. Y ahora sabemos que la entalpía pues, es una combinación de funciones de estado. Entonces, pues yo puedo entonces ahora conocer el valor de la entalpía. La entalpía, ¿para qué me va a saber? ¿Para qué me va a servir? Bueno, ya cuando entremos al tema de termoquímica, que es el siguiente tema que vamos a ver, bueno, después del segundo parcial, allá vamos a hablar pues de que la entalpía también es una forma de determinar si un proceso es exotérmico o endotérmico, ¿ok? Propiamente hablando, cuando ya hablamos de procesos exotérmicos o endotérmicos, tenemos que calcular o proveer el valor de la entalpía, ¿ok? Si en calor hemos hablado que esto se cumple, pues sí, miren, se cumple si solo si el proceso es a presión constante. ¿Están de acuerdo que hemos dicho que el calor es una medida de, bueno, podemos saber si el proceso es endotérmico o exotérmico? Pues sí, pero realmente esto es solo a presión constante, que es cuando ocurren la mayor parte de sus reacciones químicas, y en el tema de termoquímica vamos a hablar de las reacciones químicas. Entonces, propiamente hablando, cuando hablemos de entalpía, vamos a hablar también de procesos endotérmicos o exotérmicos por esta ecuación número 7, que al igual que está en color rojo, tiene que ir en el ecuacionario. Tiene que estar. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está muy difícil esto? Un poquito, ¿no? Yo creo que confunden tantas ecuaciones, pero pues Confunden tantas ecuaciones, eso es cierto. Y ahorita las vamos a escribir todas para que quede claro cómo las vamos a ocupar. Bueno, ahora, dado que la entalpía es una función de estado, pues nosotros podemos saber cuál es su dependencia con respecto a otras propiedades del sistema. Particularmente hablando, vamos a obtenerla para su dependencia con la temperatura y la presión. Y entonces voy a escribir que la diferencial exacta de la entalpía va a ser igual a las dos aportaciones que vamos a tener como dependencia, el primero de la temperatura y el segundo como dependencia de la presión. Entonces, como acordamos que es una función de, es una diferencial exacta, yo puedo escribir las parciales. Entonces, en este caso quedaría la parcial de la entalpía con respecto de la temperatura a presión constante. Entonces, aquí evaluamos en este primer término la dependencia con respecto de la temperatura, manteniendo a la segunda constante, cuando hay cambios infinitesimales de temperatura. Más viene aquí la segunda aportación, que sería la dependencia de la entalpía con respecto de la presión, manteniendo a la temperatura constante, cuando hay cambios infinitesimales de presión. ¿Ok? Entonces, esta expresión es análoga a la que escribimos para la energía interna, basándonos en el hecho que son diferenciales exactas. Ahora, si lo que estamos analizando es un proceso isobárico, pues la diferencial de la presión tiene que ser igual con 0. Eso quiere decir que este término se hace 0 y entonces simplemente me queda pues, lo que vimos acá, ¿no? Que la diferencial de la entalpía es igual a esta parcial. Ahora, me voy a aprovechar de que ya tenemos la ecuación número 7. La ecuación número 7, ¿cómo yo la podría escribir esto en su forma diferencial? Bueno, me quedará aquí la diferencial exacta de la entalpía es igual a la diferencial inexacta de calor, que es lo que he escrito acá abajo. ¿Se fijan? Esta expresión que está aquí es la, digamos, la forma diferencial de la ecuación número 7, ¿no? Es como si la ecuación 7 lo hubiera obtenido a través del integral de estos dos términos. Si yo integro estos dos términos, me da este resultado. Ahora, esta además, yo sé que es igual a la parcial de la entalpía con respecto de la temperatura a presión constante por la diferencial de temperatura, que esto se obtuvo de la ecuación número 8. ¿Ok?
Entonces, desde este punto de vista, ahora voy a hacer lo mismito que hice con la energía interna. Esta diferencial de temperatura la voy a pasar del lado izquierdo, particularmente hablando en el término de calor, y entonces voy a hacer el cociente. La diferencial inexacta del calor a presión constante con respecto de la temperatura tiene unidades de energía entre temperatura. Y dado que estamos hablando que es la energía requerida para poder aumentar la temperatura en un Kelvin de un cuerpo, pues entonces es una capacidad calorífica. En este caso, particularmente hablando que estamos teniendo un caso a presión constante, pues debe ser la capacidad calorífica a presión constante, la cual se denota como la CP. ¿Ok? Entonces la CP es la capacidad calorífica a presión constante. Entonces ya tenemos dos capacidades caloríficas. Tenemos la de volumen constante que se denota como CB y la de capacidad calorífica a presión constante que se denota como CP. ¿Ok? Entonces son análogas. Ambas representan lo mismo, pero indican el proceso en el que está ocurriendo esa transferencia de energía para aumentar la temperatura del cuerpo que se esté analizando. ¿Ok? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el caso de la energía interna. Entonces, dado que esta diferencial la pasé dividiendo acá, entonces tengo ahora dos términos. Tengo la diferencial inexacta de calor entre la diferencial de temperatura, va a ser igual a la parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, que sería este término. Y ahora, pues lo voy a igualar esto a la capacidad calorífica, la CP. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por definición dijimos que este cociente va a ser eso, representa eso, ¿no? La energía necesaria para aumentar la temperatura del sistema en un Kelvin. Ahora, de misma cuenta, la CP es una cantidad, digamos, es una propiedad extensiva, no nos gustan, vamos a ponerlo en términos de una propiedad intensiva, en este caso la CP molar, que por definición tiene digamos que es la capacidad a presión constante entre la cantidad de sustancia, por tanto, la CP va a ser igual al producto NCP molar, y si esto se cumple, entonces yo puedo sustituir la CP molar en la ecuación anterior. Ay, perdón. Se movió aquí mi mouse. A ver, entonces, si esto es cierto, entonces yo puedo poner que el producto NCP molar es igual a la CP. Ay, espera. Tenía la goma. Entonces aquí sería NCP molar. ¿Ok? Entonces, pues voy a integrar. Para la primera parte, a ver, déjenme ver qué términos voy a igualar, nomás para no decirles mentiras. Voy a igualar delta H con NCP, ¿ok? Entonces, permítanme igualar de estos términos que tengo acá. Permítanme igualar únicamente el segundo término con este. ¿Ok? Me voy a quedar con el segundo y con el tercer término de la igualdad. Y entonces, las parciales, al ya quedar únicamente como función de la temperatura, ya las puedo escribir como diferenciales totales porque he hecho la reducción a presión constante. Entonces ya no requiero escribir parciales, ahora escribo diferenciales totales y me va a quedar la diferencial de la entalpía entre la diferencial de temperatura es igual a la CP. La diferencial de temperatura que tengo aquí la voy a pasar del lado derecho y entonces también voy a sustituir en vez de CP, voy a escribir NCP molar. De tal suerte que entonces lo que yo voy a escribir va a ser lo siguiente. Va a ser la diferencial de la entalpía, que está escrito aquí, va a ser igual al producto NCP por la diferencial de temperatura. Ahora, dado que ambas son funciones de estado, cuando yo integre, pues me va a quedar la integral de cada una de estas propiedades, del estado 1 hasta el estado 2, y la integral de ambas me va a dar resultado como una delta, ¿ok? Un cambio. Entonces, en este caso va a quedar el cambio en la entalpía es igual al producto NCP por la diferencia de temperatura T2 menos T1, que les digo que en algunos libros puede venir escrito esto simplemente como delta T. Y de nueva cuenta, si el sistema es calentado a presión constante, ¿cuánto va a valer la delta H? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y si el sistema es enfriado, ¿qué valor va a tener la delta H? Negativo, ¿ok? ¿Y eso quién lo va a decir? Pues el signo de esta diferencial de temperatura,
¿Ok? Si la delta T es positiva, quiere decir que el sistema está siendo calentado, por lo tanto delta H es positiva. Y si la delta T resulta negativa, pues entonces quiere decir que el sistema está siendo enfriado y la delta H será negativa. ¿Ok? Y pues eso tiene que ver, pues con el calor, ¿no? Porque en este caso acordamos que la delta H es igual al calor a presión constante. Entonces, de allá proviene, o sea, este es el momento en el como que comenzamos a juntar todo lo que hemos aprendido hasta este momento del curso. Muy importante, pues hacer notar, ¿no? Que tanto la ecuación de la energía interna como de la delta H tienen la misma estructura. La de energía interna dice delta U es igual a NCV molar por delta T. Y la de delta H dice NCP por delta T. ¿Cuál es lo único que las distingue? El valor de la capacidad calorífica que está involucrado. Importante mencionar que la CP y la CB tienen diferentes valores para un mismo componente. Es decir, a lo mejor estamos evaluando un compuesto gaseoso, no sé, el cloro. El cloro tiene un valor para la CB molar y otro valor para la CP molar. Son diferentes. Entonces, eso va a hacer también que los valores de delta U y de delta H cuando sean calculados sean diferentes, muy a pesar de que tienen la misma estructura. Entonces, es fácil de acordarnos entre estas dos ecuaciones porque delta U va con volumen constante y delta H va con presión constante. Entonces, la estructura es la misma. N por la capacidad calorífica correspondiente por delta T. Entonces, solamente tengo que recordar esto, la definición. La energía interna, por definición, es el calor a volumen constante y la entalpía, por definición, es el calor a presión constante. Si yo me sé esto, cuando yo la ecuación la recuerde, la voy a tener clara porque yo sé que entonces delta U va con CB y delta H va con CP. Y entonces no habrá problema al respecto. ¿Ok? ¿Queda más o menos claro eso? ¿Sí? Y bueno, aquí viene lo de la temperatura, ¿no? Que si la temperatura aumenta o la temperatura disminuye, miren, por ejemplo, si la temperatura aumenta, entonces la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, por lo tanto el delta T es positivo, y entonces esto conlleva a que delta U será positivo, pero no solo delta U, creo que aquí también debería decir y delta H. Delta U y delta H serán positivos. Por el contrario, si hay un decremento en la temperatura, T1 es mayor que T2, entonces el delta T será negativo y por tanto delta U, y creo que aquí también debería de venir, y delta H serán negativos. ¿Sí? Entonces aquí viene eso que ahorita platicamos sobre cómo se tiene que ver los valores de delta U y delta H cuando hay un cambio en la temperatura, cuando hay un gradiente de temperatura. ¿Ok? ¿Más o menos? Sí, hay uno. ¿Sí? Ok, bueno, entonces ya tenemos varias ecuaciones ahí en el tintero. Ahora, vamos a evaluar la dependencia de la energía interna ahora con la temperatura y con el volumen. Nosotros podemos hacer la dependencia de la función que nosotros querramos con respecto de cualquier propiedad del sistema. Obviamente no todas nos van a conllevar a algo que nos interese, pero particularmente hablando, ahora voy a evaluarla con temperatura y volumen. ¿Ok? Dado que es una función, una diferencial exacta, entonces yo puedo escribir las aportaciones que se tendrían para cada una de las dependencias. Entonces voy a comenzar con la de temperatura. Entonces aquí escribo el cambio de la energía interna con respecto de la temperatura cuando el volumen es constante. Entonces en este término he evaluado cuál es la dependencia con respecto de temperatura. Y cuando hay cambios infinitesimales de temperatura. Luego entonces en el segundo término debería de venir el cambio en la energía interna con respecto a la otra propiedad que es el volumen, manteniendo a la temperatura constante. Aquí cambia la posición con respecto al primer término y cuando hay cambios infinitesimales de volumen. ¿Okay? Entonces ya esta expresión ya me tiene las dos dependencias. ¿Qué voy a hacer? En rojo le estoy marcando que estoy escribiendo realmente la primera ley de la termodinámica en su forma diferencial. El cambio de la energía interna es igual al calor más el trabajo utilizando la diferencial inexacta, ¿no? Ahora, esta que está aquí, el cambio de la energía interna con respecto de la temperatura a volumen constante, la vimos hace unos, digo, a lo mejor, digo, como dicen, pues son muchas ecuaciones, entonces me voy a ir para arriba. Cambio de la energía interna con respecto de la temperatura a volumen constante. Entonces, esa está aquí. ¿Ok? Si la ven en la ecuación número 4, dice que el cambio de la energía interna... Ay, esperen, no quiere escribir mi...
Bueno, en la ecuación número 4, ¿lo ven? ¿Sí ven mi puntero? Sí. Dice, cambio de la energía interna con respecto de la temperatura a volumen constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Ok? Entonces, esta misma diferencial parcial es la que me topé acá abajo. La mismita. Es la que está en color, en color dorado. ¿Ok? Entonces, en vez de escribir esa diferencial, pues mejor la voy a poner en términos de algo que ya conocemos que existe. En este caso, pues me voy a escribir la CB. ¿Ok? A ver, espérame tantito que no me quiere dejar hacer el zoom. No sé por qué no me quiere dejar hacer zoom. Bueno, si hace el zoom al revés. Espérame tantito. Veo que luego mi computadora se niega a dar la clase. Bueno, a ver. No quiere. A ver, esperen, está pensando. Denme un minuto, por favor. Ya volvió. Ya volvió mi computadora. A ver, déjenme volver a proyectar. Entonces, estábamos diciendo que el término en dorado es la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, en vez de escribir la diferencial, pues simplemente aquí voy a poner CB. ¿Ok? Pero ahí es la CB sin molar. Importante, porque es de las primeras definiciones que vimos. Ahí todavía no estaba la CB molar, pues para que lo chequen eso, ¿no? Y bueno, todo lo demás queda igualito. Ahora, en términos de trabajo, voy a escribir la expresión menos presión externa por diferencial de volumen. Eso es lo que es igual a la diferencial inexacta de calor. Eso ya lo sabemos. Ahora, paso adicional que hice aquí, dividí toda la expresión entre la diferencial de temperatura. Para que, bueno, y también consideré lo siguiente, que el proceso es isobárico, tomando en consideración que aquí también aparece la presión externa, y entonces, pues ahí acordamos, ¿no? Que también podemos tomarlo en consideración como un proceso isobárico. Entonces, para este paso estoy haciendo dos consideraciones. Uno, estoy escribiendo la expresión de trabajo en su forma diferencial. Estoy considerando que el proceso es isobárico, por eso aquí al calor a presión constante le estoy poniendo la P subíndice. Esas serían las dos consideraciones que hice. Y el tercer paso que hice fue dividir entre la diferencial de la temperatura. Entonces, hice tres cosas para pasar de la expresión de arriba a la de abajo. ¿Ok? Ahora, este cociente que está aquí, la diferencial inexacta de calor a presión constante con respecto de la temperatura, también lo vimos hace unos instantes. Entonces, ese lo tenemos aquí. ¿Ok? La diferencial inexacta de calor a presión constante entre la diferencial de temperatura es igual a la CP. Entonces, en vez de escribir esa parcial, pues simplemente voy a escribir ahora CP. Y aquí está. ¿Ok? Ahora, esta CB que está del lado derecho, la pasé restando del lado izquierdo. Y luego, si se fijan, el término que está en rojo tiene exactamente el mismo cociente, la misma la diferencial de volumen entre la diferencial de temperatura. Entonces, el término de presión externa por diferencial de volumen entre diferencial de temperatura, que tiene un signo negativo, lo pasé del lado derecho con un signo positivo y lo factoricé con la diferencial de volumen con respecto de la temperatura. Entonces, reacomodé ahí la ecuación. ¿Queda claro cómo la reacomodé? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, este es el primer momento en que les pido un acto de fe en el curso y es un acto de fe que tendrá, digamos, una explicación cuando lleguemos a las relaciones de Maxwell, pero sí necesito que me crean, que en este momento me den su voto de confianza y que digan, yo le creo.
Yo le creo porque en este momento no tengo las herramientas suficientes para que podamos analizar las relaciones de Maxwell, pero en el último tema lo vamos a hacer y voy a traer a colación este momento. Entonces necesito que ahí escriban en su cuaderno que yo estoy en deuda con ustedes porque me van a creer en lo siguiente. ¿Ok? Entonces vamos a platicar un poco de todos los términos que aparecen ahí. El primer término que vamos a platicar es el producto presión externa por diferencial de volumen entre diferencial de temperatura, que sería básicamente este que está aquí. Este término, realmente, al ser un producto presión externa por diferencial de volumen, pues es un trabajo. Eso aprendimos, ¿no? Presión externa por diferencial de volumen es un trabajo por cambio de volumen. Pero al estar dividido entre la diferencial de temperatura, entonces es un trabajo que se está asociando también cuando hay un cambio de temperatura. ¿Ok? Eso no lo vimos porque en nuestro tema, cuando vimos trabajo, lo vimos isotérmico, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, este término está hablando cómo cambia el trabajo cuando también la temperatura cambia. Y bueno, como consideramos lo último consideramos que era presión constante, pues entonces aquí viene, ¿no? Que esa presión constante, porque por eso le pudimos poner la P subíndice al calor. Ahora, el segundo término, que sería la parcial de la energía interna con respecto al volumen a T constante por la diferencial de volumen entre la diferencial de temperatura, que sería este segundo término, que está aquí, ahora está acá. Este término, y aquí es donde ustedes me van a creer, este término está asociado con la energía requerida para mantener separadas a las moléculas contra sus fuerzas de atracción, ¿no? Que fue lo que vimos en el tema de gas real. ¿Ok? Entonces, este término, si está asociado para mantener las moléculas separadas, pues quiere decir que en un gas ideal, dado que no hay fuerzas intermoleculares, pues ese término va a valer 0. Particularmente, el que vale 0 es el cambio de la energía interna con respecto del volumen a temperatura constante. Y este es el término que creo que me den el voto de confianza, que me digan, ahorita en este momento le creemos. Entonces, para un gas ideal, el cambio de la energía interna con respecto de su volumen cuando la temperatura es constante es igual con 0. Entonces, este lo van a guardar ahí en el tintero y en la semana 16 les voy a demostrar que la parcial de la energía interna con respecto del volumen a T constante es igual con 0 para un gas ideal. Y luego entonces, espero que nos dé tiempo hasta allá, ustedes me van a demostrar que ese cambio de la energía interna con respecto del volumen a T constante para un gas modelado con la ecuación de Van der Waals o de Ehrlich-Kwong es diferente de 0. ¿Okay? Ya saben que yo siempre demuestro lo fácil y ustedes demuestran lo difícil. Pero necesito que en este momento me lo crean para avanzar. ¿Sí podemos eso más o menos? ¿O ya qué? Sí. ¿Sí? Pues ya qué, ¿verdad? Bueno, entonces, dado que este término va a ser igual con 0 para un gas ideal, pues entonces voy a hacer 0 a este. Para un gas real, les digo, ese término no es igual con 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, me va a quedar Cp menos Cv va a ser igual a la presión externa por la diferencial de volumen entre la diferencial de temperatura. Eso es lo que está escrito acá. Aquí está. ¿Ok? Cp menos Cv es igual a la presión externa por la diferencial de volumen entre la diferencial de T. Ahora, fíjense la particularidad, lo que he escrito. En vez de escribir la presión externa, ya escribí la presión. Allá acordándonos que es un proceso isobárico el que estamos analizando en este caso, y entonces en el proceso isobárico la presión externa es igual a la presión en el estado 1, a la presión en el estado 2 y así sucesivamente. Entonces, de forma general, en vez de escribir presión externa, voy a escribir aquí la presión del gas. Le quité el subíndice externo para que no cause confusión, porque lo que vamos a evaluar ahora va a ser para un gas ideal. Entonces, pero tomando en consideración que es un proceso isobárico, puedo escribir esto. ¿Ok? Ahora, para un gas ideal, ¿cuánto vale esta cantidad? La derivada, el cambio del volumen con respecto de la temperatura lo vamos a evaluar. Ah, pero espérame, perdón, me falta un paso. Voy a dividir entre la cantidad de sustancia para tener a las capacidades caloríficas como unas cantidades, como una propiedad intensiva ambas. Entonces me va a quedar Cp molar menos Cv molar. Y en vez de escribir la diferencial de volumen, pues voy a escribir la diferencial de volumen molar. Hasta ahí no he hecho nada raro. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahora
Ahora sí, este término que está aquí, para la ecuación del gas ideal, ¿cómo quedaría? La derivada del volumen molar con respecto de la temperatura. Entonces, pues aquí voy a poner PV es igual a nRT, esa es la ecuación del gas ideal. Entonces, ¿quiénes son constantes en este caso? La presión, la cantidad de sustancia. Bueno, aquí, bueno, incluso en este, ¿saben? Hasta nos convendría poner la ecuación con volumen molar, ¿no? PV molar es igual a RT, ¿no? Entonces, fíjense, la presión es constante y la R es constante. Entonces, yo lo que quiero hacer es la derivada del volumen molar con respecto de la temperatura para la ecuación del gas ideal. ¿Están de acuerdo que si yo hago eso, me va a quedar el cociente R entre P? ¿Quién sabe cómo lo hizo ese señor, verdad? ¿Cómo hacemos? Sí, ¿Eh? sí. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, bueno, ustedes háganlo acá. Se hacen la derivada del volumen molar con respecto de la temperatura para esta ecuación, pues primero van a tener que pasar la presión dividiendo del lado derecho y les va a quedar el cociente R entre P. Y entonces, si hacen la derivada, pues les va a quedar el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Pero la derivada del primero en el segundo término, como es una constante, pues es cero y simplemente les va a quedar RP por diferencial de temperatura. Y entonces, bueno, RP por DT, y entonces cuando el DT lo pasen del lado izquierdo, les va a quedar que esto es igual a el cociente R entre P. ¿Ok? Entonces, si yo sustituyo esto acá arriba, entonces me va a quedar que Cp menos Cv molar es igual a P por R entre P. Entonces, P entre P se hace 1 y me queda R. Esta ecuación número 11 es muy importante para el caso del gas ideal. ¿Ok? La diferencia entre la capacidad calorífica a presión constante y volumen constante es igual y nada menos que el valor de la constante universal de los gases. Allá arriba platiqué que la Cp y la Cv tienen valores diferentes. Y son diferentes. La diferencia entre ellos dos es el valor de la constante R. Es decir, la diferencia entre sus valores es 8.314 unidades. Esta ecuación solo es válida para un proceso, para un gas ideal, no puede ser utilizada para gases reales. Entonces, si en algún momento ustedes tuvieran un gas de Van der Waals o un gas de Redlich-Kwong, no podrían ocuparla. La ecuación 11 solo es útil para un gas ideal. Pero esta ecuación también debe ir al ecuacionario. Y pues la Cp y la Cv pues son propiedades molares. Entonces tienen las mismas unidades que R, que en este caso son Joule entre mol Kelvin. Entonces, ahora entendemos por qué estuve como tan terco de que estuviéramos evaluando las propiedades molares. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien, más o menos? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, digamos, en términos generales, hay una regla que se utiliza para gases monoatómicos y para gases diatómicos. ¿Ok? Para gases monoatómicos, el Cv vale 3 medios de R, o sea, 3 medios de 8.314, y para gases diatómicos vale 5 medios de R. ¿Ok? ¿Qué ejemplos tenemos de gases monoatómicos? Los gases nobles, Los nobles, ¿ok? Y para diatómicos, cloro, hidrógeno, bromo. Bueno, bromo es líquido, pero este, no, también hay gaseoso. El bromo también puede estar gaseoso. nitrógeno, oxígeno y así. ¿Ok? Entonces, esos son diatómicos. Esos gases en general son modelados con esta relación, ¿ok? Cuando yo quiero hablar del CV de estos gases que ya dijimos, monoatómicos o diatómicos, es muy común que se ocupe un valor general. 3 medios por R para los monoatómicos y 5 medios por R. R es la constante universal de los gases, ¿no? Acá abajo está. Entonces yo puedo saber el valor. Si yo multiplico 3 medios por 8.314, puedo saber el valor para un gas monoatómico. Y si multiplico a la R por 5 medios, puedo saber para un gas diatómico. Ahora, si yo de la expresión 11 despejo a la Cp, pues me va a quedar que la Cp es igual a R más Cv, que es lo que está escrito aquí. ¿Ok? Entonces, si el Cv vale 3 medios de R y ahora yo le sumo R para calcular la Cp, pues entonces 3 medios más
1, o sea, más una R, serían 5 medios para el gas monoatómico, por eso la CP vale 5 medios, y para gas diatómico 5 medios de R más R, pues quedarían 7 medios. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí? Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no les voy a dar los valores de CB ni de CP. Les voy a decir yo el gas que es. Les voy a decir hidrógeno, les voy a decir xenón, les voy a decir cloro, y entonces ustedes tendrán que venir a esta tabla número 3 y de ahí tomar los valores de CB y de CP. ¿Okay? Se los van a aprender porque es bastante sencillo. Digo, con que me aprenda el monoatómico que es 3 medios de R, el CB pues es 5 medios, es como si le sumáramos 1. Y luego cada uno de estos es como si le sumáramos 1 para sus CPs. Entonces, pues está relativamente sencillo. Digo, yo sé que es mucha información ahorita por procesar, pero con el paso del tiempo, como lo vamos a ir practicando, se va a volver de uso común. Pero entonces la CP y la CB vamos a ocupar estos valores generales para el grupo de monoatómicos y el grupo de gases diatómicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Y bueno. Bueno, entonces con esto terminamos el documento que tenemos para la primera ley de la termodinámica. Solo yo tengo una duda con respecto pues, al documento en sí. Dígame. Si tuviéramos, por ejemplo, un proceso que ocurre, un proceso adiabático, o sea, donde Q es igual a 0, podríamos suponer que entonces el trabajo fuera reversible y ese sería igual a el cambio de la energía interna. Ajá, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a el ciclo de Carnot. Justo antes de que veamos ciclo de Carnot, vamos a ver el caso de proceso adiabático, porque justamente hablé yo en este tema de 3 procesos físicos: isocórico, isobárico, y bueno, el isotérmico está ahí como implícito, pero el que me faltó fue el adiabático, ¿ok? Y el adiabático lo tengo guardado para cuando veamos las máquinas térmicas, el ciclo de Carnot, y allá vamos a llegar a esa conclusión que acaba de decir. Pero si me permite, en unas 3 clases llegaríamos a eso. Es que mi duda surgió más que nada porque en la serie, en la última pregunta, nos muestra pues un proceso cíclico y en una parte de dicho proceso aparece una presión constante. Entonces tengo entendido que a presión constante solo puede variar la temperatura y el volumen. Para hacer más sencillo el cálculo, supuse que podríamos suponer un sistema aislado, un proceso adiabático, bueno, que Q sea igual a 0. Entonces ahí ya se ve el proceso adiabático. Mm, No, la suposición no es correcta porque la trayectoria que tiene un proceso adiabático es diferente de la trayectoria que está marcando el diagrama. Cuando lleguemos a ese tema, vamos a comparar el proceso que justamente debe ser la isoterma con la que usted está tratando de modelar eso. Y entonces se va a dar cuenta que tienen trayectorias diferentes. Pero en este caso todavía no hemos llegado al adiabático y en la serie no estamos preguntando ese proceso. Y ahorita justo vamos a ver un problema de eso. ¿Le parece bien? Vale, gracias. Pero deme chance 3 clases y le juro que vamos a llegar al tema adiabático y también lo vamos a relacionar con todas estas ecuaciones, porque también para ese caso es importante saber cómo calcular la energía interna. ¿Vale? Vale, Bueno, gracias. no de qué. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.